Hoy, como ustedes saben, lo que nos convoca es la presentación del número 47 de nuestra revista, pero también, digamos, en rigor, es una buena circunstancia para justamente poder aprovechar y tener un ámbito de debate, de deliberación de todo el cuadro político del país. Para ello, nos va a dar, digamos, la charla el compañero Jorge Altamira, que es dirigente nacional del Partido Obrero, a quien ya le doy la palabra para que inicie su intervención. Gracias. Compañeras, compañeros, bueno, en primer lugar el agradecimiento para que me inviten a presentar una revista y volver acá a La Matanza para exponer las ideas del Partido Obrero y discutirlas. Yo celebro que esta reunión sea tan numerosa y desde ya le digo que la aprovechemos, tuiteémosla, porque los medios de comunicación no han venido a ver qué fuerza reúne el Partido Obrero y qué interés despierta el Partido Obrero con sus actividades. Ese ocultamiento no es casual, es un ocultamiento preconcebido, armado, para que la población no vea cómo van creciendo la fuerza del movimiento obrero, la fuerza de la izquierda, la fuerza de la mujer, de la juventud. Entonces, si alguien tiene cámaras o teléfonos y esto se está filmando, etcétera, difundámoslo, porque creo que es un hecho muy auspicioso, muy importante en un día como hoy, que los juntemos todos aquí. El segundo aspecto con respecto a la revista. Creo que tenemos que hacer una exhortación que va más allá de que compren la revista. Porque al ser una revista teórica, su comprensión requiere actividades especiales, charlas, debates, explicaciones. Porque no nos olvidemos que nosotros somos el movimiento obrero. Y el movimiento obrero está excluido de la educación. A veces excluido incluso de la educación primaria, mucho más de la secundaria y no digamos de la universitaria. Una de las funciones de un partido de la clase obrera es funcionar, operar como la universidad del proletariado, la universidad del trabajador, que el trabajador no va a encontrar, en su inmensa mayoría, algunos sí, pero que el trabajador no va a encontrar en el ámbito oficial. El propósito del Partido Obrero es construir una dirección política de la clase obrera, que tenga la capacidad de dirigir los destinos del país. Por lo tanto, no estamos construyendo un partido de punteros, un partido de alguien que puede repartir un volante, sino un partido de mujeres y de hombres que sean verdaderos cuadros políticos, que puedan pensar y reflexionar en forma independiente, autónoma, sobre lo que está ocurriendo, formular sus propios juicios y sostener sus puntos de vista con argumentos en el seno del partido, en los sindicatos, en las comisiones internas, en cualquier lugar. El activista socialista, el activista revolucionario, es un educador de la clase obrera y sobre esa base también es un organizador de la clase obrera. Acá hay algunos temas que parecieran desconectados con las preocupaciones cotidianas, pero cuando se los profundiza están directamente vinculados a ellos, y ahora va a aparecer otro número de En Defensa del Marxismo que va a profundizar ese tipo de problemas. Pero yo le llamo la atención simplemente para esta respuesta que yo escribí, y que no sé si todos la conocen, a Jorge Lanata, y que Lanata no ha contestado hasta ahora, en el que refuto completamente la idea de él
contra los militantes, que presenta como simples fanáticos que son incapaces de tener un juicio objetivo de las circunstancias que los rodean y están completamente parcializados por una ideología. El único en ese caso que tendría una visión objetiva de la realidad sería la nata. ¿Y por qué la tendría? Porque él no tendría compromisos absolutamente con nadie. Ahora, no tener compromisos absolutamente con nadie en una sociedad no es una virtud, es un defecto. Y normalmente el que no tiene realmente ningún compromiso con nadie termina en un hospicio. Porque nos nutrimos de la vida social. Ahora, la vida social de la que nos nutrimos es una vida social antagónica. Una minoría explota una mayoría. ¿Con quién nos asociamos? Nosotros nos asociamos con la mayoría. Y establecemos un programa, una política, una orientación, un método de trabajo para emanciparnos de ese tipo de explotación, porque entendemos que la humanidad ya está madura por su desarrollo, por el nivel que ha alcanzado, ya está madura para dirigirse por sí misma, sin necesidad de que una minoría de parásitos, de explotadores y de especuladores y de comerciantes de armas, gobiernan encima de nosotros. Entonces propongo, junto con la venta de la revista y por lo tanto con la compra de la revista, que se hagan actividades específicas para discutir, digamos, aspectos de esa revista. El único que puede ser objetivo en una sociedad dividida en clases es aquel que lucha por la clase que está empeñada en su propia emancipación. Ese es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Y bueno, porque eso es lo que marca el progreso de la sociedad. La emancipación de los trabajadores. La charla de hoy no puede desvincularse de hechos que evidentemente han llamado poderosamente la atención, como este individuo que apareció con 8 millones de dólares tirándolos en un convento. Y todo indica, por un conjunto de factores que aparecen, todo indica que es algo que ha tenido una gran repercusión en muchos sectores populares y en particular en algunos sectores populares del kirchnerismo. En principio, no quiero dejar pasar el hecho de que esto parece una operación de los servicios. Porque para descubrir a un tipo a las 4 de la mañana tirando bolsas en General Rodríguez, eso de que me llamó un vecino y yo estuve enseguida, no se lo cree absolutamente nadie. Ustedes saben que ahora con esto del GPS y cosas por el estilo se puede seguir un individuo, armarle. Además, ¿por qué fue hasta allá? Yo conozco gente que hizo lo mismo que él, bajo la dictadura. Conozco un papá, bajo la dictadura, que un día que el hijo no estaba en casa, agarró todos los libros del hijo y los fue metiendo en bolsas como los millones de dólares, y a las 4 de la mañana los tiró todos en el riachuelo, no en un convento. Y lo hizo para preservar a su hijo de la posibilidad de un allanamiento en la época de la dictadura militar. No vaya a ser que vengan los milicos, entren a la casa y descubran libros de Marx, ¿no es cierto?, libros de luchadores y cosas por el estilo, y el hijo termine pagándolo con una desaparición. Acá no es eso lo que ha ocurrido, acá es un tipo que 8 millones de dólares billete con billete, que contar 8 millones de dólares es un laburo absolutamente excepcional, tirándolos. Es llamativo también acá que todavía no allanaron el convento. Es decir, que acá se allanan todos los lugares, menos los conventos. Porque probablemente, si allanan el convento, esto pueda crear un roce con la iglesia. Y si crea un roce con la iglesia, lo pueda crear también con el Papa. Porque tampoco hay que olvidar que había un obispo que murió hace muy poquito que manejaba este convento. Por lo tanto, que fue a tirar la plata al convento,
estaba ligado a ese obispo. Y ese obispo era kirchnerista. Y estaba vinculado también a la obra pública. Ya murió. No se lo puede enjuiciar. Es decir, acá tenemos todo un operativo. Los servicios de inteligencia descubriendo un tipo. Este tipo de dónde sacó 8 millones de dólares. Lo que ha quedado en evidencia es el manejo de toda la obra pública del país, muchas veces denunciado, por nosotros también, muchísimas veces denunciado, en donde las grandes empresas obtienen los contratos para hacer obras públicas, el gobierno les paga un sobreprecio y por obtener esos contratos, a su vez, los que le dan esos contratos reciben una coima. En una palabra, algo que ya sabíamos, pero que ahora aparece fotográficamente, en forma muy escandalosa, nos gobernaba un gobierno de coimeros. Y un gobierno que acumulaba para sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y el gobierno que tenemos ahora? En lugar de un convento, ellos tienen Panamá, tienen las Islas Bahamas. Si este hombre, esos 8 millones de dólares, si este hombre hubiera sido macrista, esos 8 millones de dólares tenían una cuenta, por ejemplo, en Montevideo. Y no hubiera habido la oportunidad de ir a descubrir ese tipo de cuentas. Pero ¿cuál es la diferencia? No hay absolutamente ninguna diferencia. Simplemente que estamos ante un gobierno cuyos ministros tienen todos platas en el exterior y la tienen guardada en paraísos fiscales. Y a medida que se va descubriendo, a pesar de ellos, que la tienen guardada, la empiezan a declarar. Por ejemplo, el presidente de la Nación actual acaba de declarar una cuenta con 18 millones de dólares. Si uno tiene en cuenta que el grupo Macri, el grupo económico Macri, viene haciendo negocios desde la época, desde los años 60, por lo tanto ya pasaron 56 años, nadie puede creer que en 56 años se acumularon nada más que 18 millones de dólares. ¿No es cierto? ¿Dónde está, digamos, todo lo demás? De todos modos, el valor de este episodio reside en dos cuestiones sobre las cuales quiero llamar la atención. La primera es el impacto que ha causado en el kirchnerismo. Es decir, lo ha desarticulado. Y entonces citan a Pablo Echarri, Nancy Duplá y algunos otros diciendo, miren de lo que me vengo a enterar. Pero el tema es más profundo, porque conjuntamente con el descubrimiento de estos 8 millones de dólares que revelan una trama de 12 años de corrupción que involucra a la clase capitalista de este país que hace las obras públicas, ¿no es cierto? En el kirchnerismo, la respuesta más enérgica fue la de los bloques de diputados y senadores que con toda fuerza se han alineado más con el macrismo. Y le votan el blanqueo de capitales y le votan esta ley jubilatoria. Es decir, que la reacción del kirchnerismo no es decir repudio a los corruptos y vamos trabajadores a luchar contra la corrupción, sino repudio a los corruptos y como estoy en Orsay y me han descubierto que formo parte de un bloque político de corruptos, me acerco más intensamente a los grupos financieros y al gobierno. ¿Por qué? ¿Qué es el blanqueo de capitales? Los tipos que se llevaron la plata del país y no por 8 millones de dólares, sino por 400.000 millones de dólares, y que ahora se le dice, mire, vengan, van a pagar un módico impuesto y les vamos a perdonar todo lo que no pagaron al llevarse la plata al exterior. Y cuando decimos todo lo que no han pagado, no es todo lo que no han pagado por impuesto a las ganancias que tiene que pagar un empresario. No, el impuesto que más se evade es el IVA. Porque ustedes no se olviden que cuando nosotros vamos a un supermercado y compramos, pagamos IVA. Y esa plata va a la AFIP
porque el dueño del supermercado está obligado a depositarla en la AFIP. No es que la AFIP tiene un tipo en el supermercado y se lleva la plata del impuesto en el acto. Bueno, el tipo no la deposita en la AFIP. Entonces plata negra. Entonces se la lleva al exterior. Lo que han robado son los impuestos que nosotros pagamos y que son impuestos que encarecen los productos de las mercaderías que nosotros compramos. Porque el IVA se aplica sobre los productos del consumo y que paga todo tipo de trabajador. Entonces vos estás en el blanqueo. Y es un blanqueo que sobre 400.000 millones de dólares que hay en el exterior dicen que se van a blanquear 60. Y de los 60 van a venir 15. Porque la diferencia entre los 60 y los 15, que son 45, pueden quedar en el exterior, pero informando al gobierno que están en el exterior. Y entonces pagan impuestos, pero acá no la ponen la plata. ¿Me explico? Los 15 que vendrían son una módica suma, pero que hoy no hace falta que uno les blanquee para que vengan, porque se pagan tasas de interés tan altas hoy con este gobierno que hay que ser un tonto para no traer la plata acá. Si vos la dejás afuera te dan el 1% de interés. Si la traes acá te dan el 35%. Quiero decir, no me invites a que venga. Por esa diferencia de ganancia voy solo sin que me inviten. ¿Está claro? Son 15.000 millones de dólares. De todos modos, hay algo que hay que llamar la atención, y esto no lo ha dicho nadie, y creo que en nuestro propio partido no en forma suficiente. Y yo lo quiero subrayar. ¿Por qué el capital tiene la plata afuera? Tiene la plata afuera porque eso le permite dominar al país. Si tuviera la plata adentro, podría ser afectado por una crisis de las que sistemáticamente tiene la Argentina. Las tiene afuera. Y cuando se produce una crisis y se devalúa el peso, los dólares que tienen afuera valen más. Los capitalistas tienen la plata en el exterior en gran medida para prevenirse de las crisis de sus propios países y operar desde afuera sobre sus países sin tener ese riesgo. Les quiero contar una anécdota, porque creo que también va a ser útil para el conocimiento de esto. En el año 1989, no me acuerdo ahora en qué mes, habrá sido, no me acuerdo el mes, se produjo una revolución en China. Los estudiantes empezaron a salir a la calle en forma sistemática y en un momento determinado empezaron a atraer a los trabajadores para el movimiento. Los gobernantes de China se asustaron y una de las manifestaciones del susto, que está en todos los diarios de la época, es que empezaron a sacar la plata de China y a depositarla en el exterior. Finalmente, el ejército chino provocó una masacre y puso fin a esa rebelión. Desde entonces, la burocracia que gobierna China tiene la mayor parte de su plata afuera. Ustedes comprenden entonces que hay un rol de tener la plata afuera que excede el hecho de no pagar tal o cual impuesto. Porque desde afuera pueden operar como quieran. Les conviene otro lugar, van a otro lugar. No corren el riesgo de una crisis y al mismo tiempo, cuando se produce una crisis, el dinero que tienen afuera vale más porque se desvaloriza el dinero que está en el país. Esto es absolutamente sustancial porque demuestra que la clase capitalista no es una fuerza de desarrollo. Y lo que importa en una sociedad es que la clase que gobierne sea una fuerza de desarrollo, porque si es una fuerza de desarrollo, mejora la vivienda, mejora la educación, mejora la salud, mejora las perspectivas individuales y familiares. Lo que finalmente determina un juicio positivo sobre una clase social es su desempeño
en relación al desarrollo del país y de su fuerza de producción. Este es un tema completamente fundamental. El otro punto al cual los kirchneristas se vuelcan con el gobierno con mayor ímpetu después de esto es con el tema de pagarle a los jubilados. Y la trampa ahí es brutal porque los jubilados tienen una sentencia, los que hicieron juicio y lo ganaron, que le reconoce un monto de dinero. El gobierno les paga con una quita que va del 30 al 70% de lo que les debe. Si un juez me dijo, Altamira, usted tiene derecho a cobrar 100, yo quiero cobrar 100. No quiero cobrar 70, ni mucho menos cobrar 30. Es decir, que acá están votando un blanqueo que confisca a los jubilados en una proporción extraordinaria del 30% al 70%. Y ante la pregunta, pero entonces el jubilado puede ir a la justicia y decir, no acepto esto, la ley establece que no pierden el derecho judicial de apelar contra esta ley. Miren qué diferencia con los fondos buitres. A los fondos buitres le pagaron el 100% del capital que le debían y solamente le hicieron una quita del 25% sobre los intereses, no sobre el capital. En cambio, al trabajador jubilado no aparecen los intereses por todo el tiempo que no le pagaron. Y a su vez esto se lo van a pagar de a 100.000, bueno, no me acuerdo ahora la cifra, de a 100.000 jubilados por mes, con lo cual, cuando se complete este pago, habrá pasado como 1 año y medio, y a lo sumo tendrán un ajuste por inflación, pero tampoco tendrán los intereses. Como ustedes ven, es un ataque brutal a los intereses de la clase trabajadora, un beneficio fenomenal a los evasores y a los estafadores, con el voto de los bloques kirchneristas, porque como dice un diario, para votar la ley de blanqueo y para votar esta jubilación, el kirchnerismo ha aportado más votos que los que aportó para pagarle a los fondos buitres. Es decir, que van mejorando. ¿Está claro? Son cada vez, se van derechizando cada vez más. Nuevos núcleos se suman al apoyo objetivo del gobierno. Ustedes comprenden muy bien que esto no es moco de pavo, porque el macrismo no tiene mayoría en el Congreso. Es decir, que ni siquiera hay que hacerle una huelga general para impedir esto. Basta votarla en contra del Congreso y se acabó la historia. Los votos los tiene la oposición o los tiene el oficialismo. Entonces el gobierno macrista parece como un gobierno capaz de atacar al pueblo por el apoyo de los opositores. Yo quiero que vengan ahora aquí y me discutan todos los que dijeron que nosotros, repudiando a Scioli y a Macri y votando en blanco, le hacíamos el juego a la derecha. Son los que hoy votan con la derecha, sciolistas, y de todo el grupo de Macri. Lo que ha hecho este hombre con estas bolsas y los millones de dólares es acentuar una tendencia que apareció cuando hubo que pagar a los fondos buitres. Y acá vamos al núcleo de la situación política. El núcleo de la situación política es que la clase capitalista entiende que está pasando por una crisis tan severa que está en juego la gobernabilidad. Y como está en juego la gobernabilidad, nadie quiere moverle el piso al macrismo. Porque si el macrismo fracasa y entra en crisis, va a haber una irrupción popular sin precedentes. Por eso todo el mundo apoya al macrismo, con pequeñas modificaciones de tal o cual punto en la ley. Y les voy a contar un ejemplo que no ha sido suficientemente denunciado y que tiene que ver con la ley antidespidos. Como ustedes saben, la ley antidespido fue votada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y Macri la vetó. Y como Macri la vetó, esa ley, que ahora no vamos a entrar a discutir, después si ustedes quieren discutimos en el debate, yo soy adversario de esa ley, pero lo discutimos después, no importa ahora.
Lo importante es que decía que era antidespidos y la vetó Macri. De acuerdo a la Constitución, cuando un presidente veta una ley, el Congreso puede anular el veto si reúnen los 2/3 de los votos. En el Senado, la oposición y el kirchnerismo tienen los 2/3. Y en la Cámara de Diputados le falta un poquito. Es decir, que si hubieran convocado al Senado y hubieran rechazado la ley con los 2/3, luego convocaban a diputados y hacían una campaña para juntar los 4, 5, 10 votos que le faltaban y lo rechazaban. Es decir, que la oposición y el kirchnerismo no recurrieron a un método estrictamente constitucional y parlamentario para hacer prevalecer una ley contra un veto del presidente. Forman un bloque político común. ¿Por qué? Porque a pesar de la diferencia que puedan tener, lo junta el temor a que sean incapaces de superar esta crisis. Y entonces viene el problema de si son capaces de superar esta crisis. Y todos los últimos datos de caída de la producción, de aumento de la inflación, demuestran que el gobierno por ahora se encuentra en una fase de agravamiento de la crisis social y económica y de agravamiento de la recesión industrial. Hay suspensiones y despidos en forma permanente. Es un fracaso. Y al mismo tiempo, el costo de vida, a pesar de que hay una recesión y hay poca demanda, a pesar de la poca demanda, los precios continúan aumentando. Lo que agrava esta situación es que el gobierno se ha visto obligado a recular de unos tarifazos que él había calculado en 1000%. Y entonces ha dicho, bueno, vamos a hacer un tarifazo del 400% en distintos rubros, agua, luz, gas, y el año que viene vamos a meterle el 400% que falta. Es decir, que el plan de ataque de tarifazo todavía no concluyó. Ahora, en la medida en que los precios aumentan, a su vez, la situación del peso también se agrava y entonces va a llevar una nueva devaluación. Esto nos lleva a un problema político sobre el cual les quiero llamar la atención. En el picnic del Partido Obrero en Palermo, el 16 de diciembre pasado, yo pronuncié un discurso de cierre en el que caractericé que el gobierno macrista carecía de los recursos políticos y económicos para llevar adelante con éxito un programa de ajuste contra el pueblo trabajador. En oposición a lo que luego surgió de distintas corrientes, de que el gobierno venía arrollando y le iba a imponer una derrota a los trabajadores. El gobierno sigue careciendo de esos recursos políticos y económicos. La crisis se agrava y la promesa de que en el segundo semestre, que primero había sido en el segundo trimestre y ahora es en el segundo semestre, que se va a reactivar la economía, están liquidadas. Tendrán que quedar para más adelante. Pero cuando digo los recursos económicos y políticos, ¿a qué me refiero? En primer lugar, a que este gobierno no puede imponer con éxito su plan de ajuste si primeramente no derrota al movimiento obrero. Y este no es un movimiento obrero que esté derrotado. La semana que viene vamos a tener un paro de camioneros y no vamos a quedar todos sin nafta. En numerosas fábricas se han rechazado los despidos. Nosotros acabamos de ganar el sindicato del neumático, donde la patronal, por falta de producción, ha decidido suspender a todo el mundo. Y el sindicato obtuvo que, muy bien, suspenden a todo el mundo, pero pagan el salario integral todos los días. Inclusive con un detalle, que se lo voy a contar para que ustedes lo vean. En medio de esta suspensión, que sin embargo no afecta a los trabajadores en términos de sus ingresos, en la fábrica Pirelli se rompieron 2 máquinas.
Entonces, la patronal fue al sindicato y le dijo, necesito que vengan a laburar. El domingo. Y les pago extra. Es decir, que le va a pagar extra a trabajadores suspendidos por trabajar el domingo. Pero cuando los sindicatos reúnen a los obreros dicen que no. ¿Por qué no? Porque el domingo es el Día del Padre. Entonces van a trabajar el lunes, que también es feriado. Porque ahora tenemos un fin de semana, un feriado largo, extra large. Como ustedes ven, acá tenemos el vigor en que se encuentra el movimiento obrero, fruto de toda la experiencia política que desarrolló de la crisis de 2001 en adelante. Y la misma victoria en el neumático de una lista encabezada por el Partido Obrero es una expresión de ese vigor político. Macri llegó a ser presidente no con los votos propios. Con los votos propios juntó el 30 y pico. Y eso en una alianza. Es decir, que es un gobierno mucho más minoritario de lo que se imagina. Y tiene que enfrentar un movimiento obrero de estas características. Cuando en el año 75 se hizo algo igual, que fue el Rodrigazo, el movimiento obrero reaccionó con fuerza y destruyó el Rodrigazo. ¿Qué fue lo que llevó a que el Rodrigazo ganara? El golpe militar. La burguesía tuvo que recurrir a un golpe militar sangriento y genocida para imponer la política que Macri quiere imponer ahora a través del Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí un problema de recursos políticos. ¿Y en qué recursos políticos se apoya? Moyano, Caló, Gioja, Scioli, Massa. Ese es un problema, porque son recursos políticos muy débiles, pero la debilidad de un recurso político, ¿de qué depende? De la fuerza del recurso político del rival. El Partido Obrero y la izquierda hoy tiene recursos políticos más fuertes que lo que tiene Macri. No sé si me explico. Por lo tanto, siendo recursos débiles, puede avanzar en la medida en que el movimiento obrero no se realinee y no se reacomode y no presente un frente de lucha que haga valer una fuerza superior contra los débiles recursos políticos del gobierno. Un punto. El otro punto, ¿tiene los recursos económicos? Argentina no tiene nada para vender, como ocurrió con Menem. Cuando Menem quiso hacer todo esto, dijo, bueno, vendo los teléfonos, vendo el gas, vendo los ferrocarriles, y los regaló. Y vino plata porque los regaló, no porque los vendió. Vendió los teléfonos argentinos al 10% de su valor. Al 10% de su valor voy yo también. No sé de dónde saco la plata, pero voy. Por el 10% de su valor. Ahora no hay para vender. Este es un aspecto de la situación. Y el otro aspecto de la situación es que la deuda del Estado argentino en la época de Menem era de 60.000 millones de dólares y la deuda del Estado argentino hoy es de 300.000 millones de dólares. Entonces todo país tiene un límite para poder endeudarse, digamos, en mayor medida. Es decir, que hay un problema de recursos económicos. Y además hay otro problema de recursos económicos, y es que cuando Menem subió, había una recuperación de la economía mundial, y ustedes leen los diarios, hoy, por ejemplo, hay una crisis económica fenomenal que no se ha apaciguado, y ahora como parece que el domingo que viene en Gran Bretaña podría votarse que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea, las bolsas han caído y en 3 días han perdido 500.000 millones de dólares. Es decir, que tampoco el capital internacional tiene los recursos para esto. Esta es una conclusión política importante, porque identifica
que el problema que tenemos para derrotar este gobierno no reside, como dicen muchos en la izquierda, en una fuerza intrínseca del gobierno, política o económica, sino en una falta de orientación en el movimiento obrero y en la complicidad de la burocracia sindical. Y eso va a durar en la misma medida en que el ataque al movimiento obrero vaya descubriendo nuevos focos de resistencia, nuevos focos de unidad, nuevos bloques y termine poniendo en evidencia este tipo de situación. ¿Qué ha demostrado este hombre de los 8 millones de dólares? Ha demostrado algo muy importante. Que la izquierda, que como consecuencia de la subida de Macri propuso un frente antimacrista con el kirchnerismo, se equivocó. Porque el kirchnerismo votó todo lo de Macri. Segundo lugar, porque a medida que se descubre toda la corrupción del kirchnerismo, en lugar de sacarse de encima a los corruptos y virar hacia la izquierda, se acerca más al macrismo. Y no me refiero solo a Gioja o a Scioli. Y el Chino Navarro del movimiento Evita fue el primero. Hay que reconocerle al Chino Navarro. Yo no sabía que era un genio. Pero pero ahora fue genial. El tipo ya le dijo al Diario de la Nación hace 2 meses, yo me abro. Y todavía no había aparecido López. Ahora que apareció López, se abre Otavis. ¿No es cierto? Y se abre Pérsico. Y se abren un montón. ¿Quién habla del Frente Ciudadano que propuso Cristina Kirchner en el Comodoro Pi? Era una estrategia para fundir a la izquierda. Acá no hay que hacer un Frente Ciudadano y un Frente Antimacrista, sino que acá hay que reforzar un frente de izquierda. Este hombre con los 8 millones de dólares hizo pelotas a todos los que le chuparon las medias al kirchnerismo en todo este periodo. En particular a una fuerza del frente de izquierda como el PTS, que rompió el frente de izquierda al no concurrir al acto del 1 de mayo porque apostaba al frente con el kirchnerismo. Ahora vamos a ver qué van a hacer, porque el frente con el kirchnerismo no existe más. Es el frente con el desprestigio. Hay que abrir un nuevo horizonte político. Y la izquierda tiene la obligación de abrir ese horizonte político. Y ese horizonte político existe. Y hay un partido como el nuestro que es consciente que existe y que plantea hacerlo. Por lo tanto, se va a abrir. En este sentido, vivimos un momento excepcional para la izquierda. Porque es un cruce de crisis que hace caer todas las alternativas que había ofrecido el capitalismo. Concluyo con esto. No es un problema de la Argentina. O no es lo que pasa en Venezuela. O no es lo que pasa en Brasil. En Brasil, los López, que acá se encuentran por centenas, en Brasil se cuentan por miles. Y nosotros lo hemos venido denunciando hace mucho tiempo. Mientras todo el mundo forreaba con el PT, nosotros denunciábamos al PT como un partido procapitalista y como un partido de chorros. Inclusive les quiero contar una anécdota y con esto termino. El chorro más grande es el secretario general del PT, que yo lo tenía entre ceja y ceja. Así que ahora que está en cana, me siento aliviado. ¿Qué hacía el tipo? El tipo le pagaba 2 sueldos a los diputados de los demás partidos para que voten las leyes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué lo tenía entre ceja y ceja? Es importante. Porque yo formé parte del PT como alguien de afuera en su fundación. Entonces, como consecuencia de eso, era invitado a los congresos. En el año 89 hicieron un congreso y yo fui. En el año 89 le habían iniciado un juicio a todo el Comité Nacional del Partido Obrero porque en el mes de mayo nos habían metido preso a todos y en el caso mío particular, en forma muy extravagante,
porque me sitiaron en la Casa Rosada durante 6 horas. Yo estaba adentro y después me sacaron con un bolonqui total, filmado por todos los canales de televisión. Y posteriormente nos inician un juicio. Estando yo en Brasil, me dirijo a los compañeros del PT para que firmen un petitorio contra el juicio del Partido Obrero. Todo el PT firmó, menos el secretario general. Y ahora está en cana. Es la venganza. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Nosotros conocemos los gobiernos oligárquicos tradicionales. De golpe aparecieron el chavismo, apareció el PT, Correa, y dijeron, miren, acá hay una solución, que no es ni la del Partido Obrero ni la de los oligarcas. El Partido Obrero quiere el socialismo. El socialismo ya no va, porque es el socialismo del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XVIII. De paso, enterraron a la Revolución Cubana, que es una revolución del siglo XX. Inventaron el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, que es un socialismo sin gobierno de los trabajadores. Es decir, que con un gobierno burgués vamos a tener un socialismo, no como auténtico, sino del siglo XXI. Y esta experiencia del siglo XXI termina en una crisis absolutamente fenomenal, con corrupción por todas las orejas y con grupos capitalistas que se la llevaron en pala, para citar una frase conocida. El agotamiento de esta experiencia tiene un valor enorme, porque la expresidenta de la Nación decía que a la izquierda de ella había una pared, que todo lo que se puede aspirar en materia de izquierdismo era el kirchnerismo. Yo una vez fui a la televisión y me dijeron, la presidenta dice que a la izquierda de ella hay una pared. Entonces dije, bueno, ahora ustedes van a tener la oportunidad de entrevistar a la pared. Nosotros, y es una peculiaridad tanto del Partido Obrero, pero también del Frente de Izquierda, hemos crecido en oposición a un gobierno que se decía que era de izquierda. Es decir, alguien que venía a ocupar tu propio terreno, es más difícil. Quiere decir que hubo una labor política importante de separación de una cosa de la otra. Por eso ahora tenemos autoridad, y recién me entrevistaron en la radio de la Universidad de La Matanza, y le dije, ¿vieron que había que votar en blanco? Silencio total. De ellos que nos atacaron todo el tiempo por votar en blanco. ¿Vieron esto? Es decir, que hay una autoridad. Porque se desarrolló no con el lenguaje, con el discurso, sino en confrontación con una experiencia real. Eso hay que capitalizarlo. Frente a la izquierda, hemos demostrado la superioridad de nuestros planteamientos políticos porque hemos dicho, lo del kirchnerismo se acabó, hay que abrir otra alternativa, hay que seguir el trabajo que habíamos iniciado, que en el caso del Partido Obrero es natural que siga el trabajo iniciado, pero se nota que en los demás el trabajo que habían iniciado era de seguidismo al Partido Obrero, porque a la primera oportunidad trataron de cambiar de orientación y rompieron el acto del 1 de mayo, que es un momento culminante de reafirmación política del Frente de Izquierda. Entonces tenemos un tablero político extraordinariamente interesante. No es algo que se resuelve de la noche para la mañana, pero es algo que se va a resolver en el curso de este proceso político. Y el desafío realmente definitivo para la izquierda argentina, para el Partido Obrero, por eso en el Congreso del Partido Obrero se fijó que el objetivo nuestro debe ser convertir a la izquierda en la alternativa política al macrismo, no en una oposición, en la alternativa política al macrismo. Y en todas las manifestaciones de nuestra actividad debemos señalar esa perspectiva de poder.
Si no gobiernan los trabajadores, la crisis capitalista la van a pagar los trabajadores. Para que la crisis capitalista la paguen los capitalistas, tiene que gobernar la clase obrera. Muchísimas gracias.